estaba predicando acerca del endemoniado gadareno, pero hay algo que también Dios habla a través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y yo me gocé con esa palabra y bueno, me gustó algo que dice en Marcos 5:14, y yo le puse como tema versus el sistema versus el poder de Dios, porque aquí hay algo que aconteció con el endemoniado gadareno, algo que sucedió y que creo que en estos tiempos también lo estamos viviendo. San Marcos 5:14 dice: los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, ponemos en tus manos el consejo de la palabra de Dios y que seas tú hablándonos a nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre glorioso y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para gloria y honra tuya, Padre amado. Amén y amén. Pueden sentarse en esta noche y bueno, yo quiero compartir esta palabra de Dios porque aquí hay algo que me dejó totalmente atónito. Regularmente cuando nosotros vemos un milagro nos sorprendemos, y cuando vemos un milagro nos impacta, pero regularmente no nos da miedo, nos asombramos. Y aquí es algo que yo pienso, no dice la palabra de Dios, aquí pasó algo, porque en Mateo 3:7 al 9 nos habla acerca de que las multitudes seguían a Jesucristo porque hacía milagros y maravillas. Entonces, en este caso, los que vieron al endemoniado gadareno que había sido sanado, salieron corriendo a avisarle a los de la ciudad. Y es que es algo muy importante. Muchas veces dentro de lo que nosotros estamos, en donde nosotros vivimos, el mundo o el sistema que nos rige prácticamente le da pavor, le da miedo que el poder de Dios haga algo en este mundo. ¿Por qué? Porque si llega a suceder algo, prácticamente se acaba el negocio del mismo sistema de gobierno, del mismo sistema que estamos viviendo, y a él no le conviene prácticamente que sucedan milagros. Si uno está enfermo, a él le gustaría que siguiéramos dependiendo del sistema de salud, de la Organización Mundial de la Salud, y es bueno porque también Dios permitió en su infinita misericordia, pero no siempre. No siempre podemos depender del sistema. Y cuando al sistema se le dice que Dios hace milagros, nos toma locos, no nos cree, porque prácticamente a ellos no les conviene. Y era lo que aconteció acá en este momento, cuando fueron a avisarles a los de la ciudad todo lo que había sucedido. Más adelante dice: viniendo Jesús, perdón, vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado de demonios y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron, ¿qué dice? Miedo. Yo me pregunto, en Marcos 3:7 habla, y en parte de todos los evangelios nos habla que la gente los seguía por multitudes, porque los sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, levantaba a los cojos, incluso los alimentó a las personas que los seguían. Pero aquí en este caso sucede lo contrario, porque aquí ya Jesucristo no tuvo que decirles que ya no lo siguieran, porque solamente lo seguían porque se querían hartar de él, por la comida que les daba, por el sustento, porque no lo seguían de corazón, sino que solamente lo estaban siguiendo por conveniencia alguna. Y en este caso ellos le tuvieron miedo a muchas cosas. Estaba leyendo acerca de la ciudad de Gadara. Era una ciudad como en estos tiempos, era una ciudad grande que tenía su comercio inmenso, y lo peor de todo que tocó parte
de la economía de ellos, hablando acerca de cuando echó a todos los demonios en el hato de cerdos, porque prácticamente también eso dependía de la economía de Gadara y le dejaba grandes ingresos económicos, y no era conveniente para ellos que Jesucristo hiciera estas cosas, y porque estaba lastimando o estaba fracturando parte de su sustento económico. Yo creo que Jesucristo lo hizo por algún motivo y no para ver realmente qué era lo que la gente amaba. Y a nosotros nos damos cuenta que en este tiempo prácticamente las cosas siguen iguales. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que si Jesucristo hiciera milagro en un drogadicto, en un enfermo, el sistema no estuviera de acuerdo porque prácticamente se perderían sus ganancias. Ahorita vienen las dichosas fiestas de fin de año donde todos celebran muchas cosas, y si Jesucristo les alumbrara el corazón, prácticamente a las empresas no les gustaría, las cervecerías, las tabacaleras y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque imagínense que en este año que viene, este fin de mes viene el dichoso 24, y muchos de los que celebran acerca de la Navidad, que no es bíblico y no me voy a meter ese tema, prácticamente si alumbrara la luz a aquellos que conocen la palabra de Dios, no celebrarían prácticamente eso, no pondrían arbolitos, no comprarían esferas, no prepararían ese día una cena para emborracharse y para muchas cosas más. Es en ese tiempo donde las empresas económicamente reciben más ingresos, vienen las ofertas de fin de año donde se venden y muchas cosas más. Pero si nosotros no dependiéramos de esas cosas, al sistema no le agradaría. Ahora, si yo te dijera que Jesucristo te guarda, te protege y te sana de todas las enfermedades, Dios dice que sana SIDA, cáncer, leucemia, nosotros lo creeríamos, pero el mundo nos está haciendo dudar. El mundo nos está haciendo aparentar que el poder de Dios no existe, porque nosotros tenemos miedo o nos atemorizamos por lo que escuchamos. Y en este tiempo de pandemia se dejó de notar realmente la fe del creyente, la fe del Hijo de Dios. ¿En qué estábamos cimentados? ¿En qué creíamos? ¿Cuáles eran las promesas que Dios había puesto en la palabra de Dios? ¿Qué era lo que nos iba a proteger? Pero muchos desistieron de su fe, porque creyeron más al sistema de este mundo, más de lo que las noticias nos estaban diciendo, que lo que en la palabra de Dios nos está dando día tras día. Y es lamentable ver cómo las cosas suceden porque vienen a nosotros y de alguna otra manera nos hacen dudar de la palabra de Dios. Porque si, no sé si ustedes vieron una noticia que pasó cuando el vicepresidente de la ahora que todavía es presidente fue a un hospital de COVID-19 sin mascarilla y nada, lo criticaron. Déjeme decirle que esa persona es cristiana y no fue por egoísta, sino que fue por otro sentido más, sino que fue un sentido espiritual, que el poder de Dios es real, que el poder de Dios existe, que el poder de Dios puede sanar. Y yo creo que en estos tiempos nosotros tenemos que activar nuestra fe, porque el sistema nos está consumiendo en muchas cosas. Nosotros nos damos cuenta cómo ahora nos están enseñando a que nosotros nos tenemos que vacunar cada año, y está bien, pero Dios hizo el cuerpo tan perfecto que también Dios provee en nuestra vida personal esas defensas cuando nosotros tratamos de comer lo más saludable que se puede. No, yo les digo, no siempre se puede, pero lo más saludable que se puede. Y eso es lo que Dios hace, pero muchas veces nosotros nos estamos dejando llevar por el sistema. Ahora nada más por eso, en la educación de nuestros hijos, qué es lo que está pasando, qué es lo que les están educando. Yo me estaba dando cuenta cómo, no me quiero meter al ámbito político, pero quiero platicar un poco esto acerca de cómo a los jóvenes desde
la middle school hasta la high school, aquí en California específicamente, a todos, la mayoría les estaban enseñando acerca de eh, la familia igualitaria que los políticos respaldan. Y prácticamente a veces todo eso los empiezan a enseñar, a llenar su mente de ideas donde si nosotros nos vamos a la realidad, la familia igualitaria hablaba también de respetar a los homosexuales, que tuvieran hijos y que los criaran como un padre y como una madre, a las lesbianas que tuvieran a una hija o un hijo, que los crearan como una familia igualitaria. Y muchos lastimosamente, no sé si por la mala información o lo que sea, pero estaban a favor de esas cosas. Yo lo digo porque mi familia lo vi, y a pesar de que uno les explica con manzanitas y peras, uno se da cuenta que cómo desde ahí los vienen adoctrinando. Nos van quitando los valores cristianos, nos van quitando ese valor, esa esencia que Dios puso en nosotros desde que fuimos creados. Porque dice el salmista David que sus embrión vieron sus ojos. Desde el nacimiento nosotros ya habíamos visto esa parte que Dios había puesto en nuestro corazón. Y por eso todo esto que está pasando al mundo no le conviene que el evangelio sea expandido, que el poder de Dios cambie gentes, cambie vidas, porque prácticamente a ellos no les conviene. Les da miedo que esté el poder de Dios en la ciudad, les da miedo que el poder de Dios haga milagros. ¿Por qué? Porque va a acabar con sus negocios. Y quiero que me acompañen más adelante en el 16. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, él, que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Pero aquí nos damos cuenta que sacan a Jesucristo de sus contornos. Y muchas veces las familias que no conocen de Dios han sacado a Jesucristo de sus contornos. No lo dejan entrar porque tienen miedo de que ya no van a poder hacer esas fiestas, ya no van a poder tomar, ya no van a poder adulterar, ya no van a poder fornicar, ya no van a poder hacer muchas cosas más, ya no van a poder chismear, ya no van a poder robar, y ya no se van a poder drogar ni muchas cosas más. Y muchas veces la gente no quiere dejar esa mala manera de vivir, porque el sistema les ha mostrado de una manera mentirosa que todas esas cosas les favorecen. Muchas veces los hombres tomaban para sentirse más hombres, o para que dijeran, oh, este sí es hombre, y toma licor y se echa un cartón de cervezas. Bueno, los que han tomado, ¿verdad? O este sí es hombre, porque se mete de la dosis más fuerte y la aguanta. Y nos dejamos adoctrinar a veces por la sociedad y por el mundo, y no dejamos entrar a Jesucristo en nuestros corazones. No dejamos que Jesucristo entre. Y dentro de las iglesias, lastimosamente, vemos cómo también lo que sucede, que a veces tampoco no dejamos que Dios haga el cambio en nuestra vida, porque a veces no queremos dejar lo que nos está estorbando en nuestra vida espiritual. El enojarse, el hablar mal de alguien, el pensar mal de alguien sin saber realmente si sí o no, donde a veces nosotros actuamos por lo que escuchamos y a veces no indagamos realmente qué sucedió. Y muchas veces nosotros también no dejamos esa mala manera de
de actuar como el mundo actúa, porque en el mundo a veces no, ni siquiera si escucharon y si la información fue mala, siguen esa información mala y dicen, oh, el hermano esto, o la hermana esto, hizo esto. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo dentro de nuestra congregación, dentro de las iglesias. Decimos, no, el hermano es esto, la hermana es el otro, y ni siquiera los conocemos, no, ni siquiera a veces todo viene pasando y de oído en oído, de oído en oído, y se viene mal componiendo. Por eso es importante que nosotros dejemos que Jesucristo empiece a hacer el cambio en nuestras vidas. Aquí el cambio que hizo en el endemoniado ganadero, nosotros nos damos cuenta que lo que hizo totalmente fue un cambio radical en su vida. Ya no actuaba como vivía anteriormente, ya estaba en su sano juicio, y lo que él quería hacer era seguir a Jesucristo. Dice en el 18, 5:18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar de Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y aquí me impacta, porque Jesucristo no le permite que lo siguiera, pero le permite que vaya a contar las maravillas, que vaya a contar lo que Dios había hecho en su vida. Y a veces lo que pasa en este tiempo tú le puedes contar al que no conoce de Dios, pero tú también le puedes contar al que conoce de Dios que Dios puede hacer tal cosa, y a veces solamente se maravilla, pero no te cree. Solamente dice, ah, gloria a Dios, pero realmente no te cree. ¿Por qué? Porque hay algo en su corazón que el sistema ha dañado en su vida, ha debilitado su fe, la incredulidad ha llegado en su corazón, y yo creo que en estos tiempos es cuando tenemos que mostrar más fe, como dijera el pastor, más fe y menos miedo, porque cuando nosotros empezamos a mostrar más fe, vamos a ver milagros en nuestras vidas. Muchas veces Jesucristo quiso hacer milagros en Jerusalén, pero no pudo hacer milagros porque la incredulidad era demasiada, a tal grado que él mejor decidió irse. ¿Por qué? Porque la incredulidad de nuestros corazones no nos permite ver el poder de Dios. Le damos más prioridad a las cosas negativas. Me impacta todo lo que estuvo pasando todo este año. A veces amigos que uno conoce, a veces ya ni te daban la mano por miedo a que se fueran a infectar. Y yo no decía nada, yo a veces soy el que doy la mano, ¿verdad? Y también a veces me decían, ¿por qué das la mano? Pero yo decía entre mí, si soy hijo de Dios, no voy a infectar. Y si soy hijo de Dios, tampoco me van a infectar. Porque yo sé en quién estoy creyendo. Yo sé en qué estoy plantado. El día que Dios hizo la obra en mi vida, a pesar de las luchas y las pruebas, gloria a Dios, vamos a ver el poder de Dios. Si algún día Dios permite que uno pase por ese proceso, es por algo, pero mayormente a veces pasamos el proceso por el miedo y el temor que llega a nuestras vidas. Y yo clasifiqué esto así: el poder del Espíritu Santo te da seguridad, te da confianza, y el espíritu de COVID-19, de temor, te da inseguridad, incredulidad para creer las maravillas de Dios. El Espíritu Santo te da poder, y el COVID-19 te da temor, temor a creer en más allá de la fe que Dios habla en Hebreos 11. Y dice en Hebreos 11, la fe, acompáñenme a Hebreos 11, gloria a Dios.
Amén. Es la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Y esa es la fe que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace el COVID-19? Nos mete miedo. ¿Qué es lo que hace también, tercer punto, el poder de Dios? El poder de Dios te da vida. Y cuando tú dejas entrar al espíritu de miedo del COVID-19, te da muerte. Porque muchos han muerto por el miedo que haya entrado en sus corazones. Pero cuando nosotros tenemos esa convicción que a pesar de la circunstancia que estemos viviendo, a pesar de que vemos que a nosotros nos ha llegado, nosotros seguimos diciendo las promesas de Dios, las seguimos confesando, Dios va a ser fiel con nosotros. Hay algo que también quiero compartirles. Yo cada fin de año me gozaba y me alegraba y decía gloria a Dios porque ya es fin de año y yo disfrutaba, les voy a decir, yo disfrutaba engriparme porque esos días era cuando tomaba mi té para la gripa y un montón de tés. Pero desde cuando empezó esto, yo le dije, Señor, yo cancelo en el nombre de Cristo Jesús esta enfermedad. En este año que viene y los que vengan no me voy a enfermar hasta que realmente se quite ese espíritu. Déjenme decirle que esto no se va a quitar, pero más que nada lo que está atormentando más a la gente es el miedo. Y yo digo, Señor, yo me dejaré enfermar si hay vacuna o no hay vacuna, pero en este momento no, porque no es inusual. Este demonio que están ocupando es un demonio de miedo. Porque aquí ya están incluyendo muchas cosas donde el mismo gobierno y el mismo sistema se está metiendo dentro de las iglesias, se está imponiendo sus cosas para que nosotros no podamos alabar a Dios. Nos está limitando, nos está quitando esa bendición. Y por eso yo le digo, Señor, yo cancelo esa enfermedad en mi vida, en mi familia, en los que me rodean, y sigo creyendo en tus promesas. Porque yo antes lo disfrutaba, yo me gozaba y ese día hasta yo me hacía el más enfermo. Cuando me casé, cuando el primer año de gripe, cuando me casé, yo lo disfrutaba porque mi esposa me hacía el té y todo y me hacía hasta más enfermo, ¿verdad? Pero ahora ya no. Cuando estaba soltero, yo también disfrutaba porque eran momentos que me encobijaba bien, iba por mi té y cada rato estaba tomando té para la gripe, té de manzanilla. Y lo disfrutaba, pero en este tiempo dije, Señor, yo lo cancelo en el nombre de Cristo Jesús, porque he creído en un Dios poderoso, en un Dios que hizo los cielos y la tierra, y quiero darles estos consejos, algo que uno como siervo de Dios tiene que conocer, en los cuales nosotros nos damos cuenta que a pesar de las circunstancias, Dios va a ser fiel con nosotros, y era lo que estaba pasando en la región de Gadara, y ya más adelante habla acerca de la ciudad de Decápolis. Y yo pensé que Decápolis era una ciudad nada más, pero realmente Decápolis quiere decir una ciudad de 10 ciudades importantes del Imperio Romano, en el cual el comercio era grande. Es como hablar de una tercer potencia o segunda potencia donde era inmenso el comercio. Por eso no les convenía que Jesucristo estuviera en sus contornos. Y ahora es lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Están negando mucho a Dios y ustedes ya conocen el partido. No quieren que Jesucristo entre. ¿Por qué? Porque va a parar el sistema totalmente y a ellos no les conviene. Pero como dice la palabra de Dios en Mateo 24, que el día y la hora que tiene que venir se tiene que cumplir. No lo podemos evitar, pero mientras estemos acá tenemos que seguir confiando en nuestro Dios y tenemos que seguir confesando el poder de nuestro Dios. Quiero que me acompañen algo que David le enseñó a Salomón. Acompáñenme a Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle palmas a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una cita que anoté mal, les pido disculpas. Gloria a Dios. Denle palmas a Cristo.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, denle en palmas a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, denle en palmas a Cristo. Dijeran, estamos en vivo. Gloria a Dios. Lo vamos a encontrar, está por acá. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Está en Primera de Crónicas 28:9, había puesto Génesis 28:9 y les pido disculpas, es Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tus padres y sírvele con todo tu corazón, perfecto, y con ánimo voluntario. Aquí Salomón le dice algo precisamente, y eso es el cambio que hizo el endemoniado gadareno cuando conoció a Jesucristo y le dijo, no me sigas, ve y dile a los tuyos. Lo hizo, dice, aquí David le dice a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Aquí es cuando David le está enseñando que reconozca al Dios de sus padres. Y nos damos cuenta que también el endemoniado ganadero reconoció realmente quién era el que lo había sanado, y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es la primera parte que nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer en nuestras vidas, que al que nosotros hemos recibido en nuestro corazón, el que hizo el cambio en nuestra vida, el que nos dio esa oportunidad de vivir, es el que está ahí arriba. Cuando tú estabas en el mundo tirado, cuando pensabas que no había salida, Él vino y te dio esa oportunidad. Y cuando nosotros reconocemos esa parte, no nos tenemos que quedar ahí, porque muchas veces decimos, yo solamente le sirvo a Dios. ¿Y qué hay del prójimo? Dice la palabra de Dios que amarás a tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente, pero también al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros decimos que hemos recibido al Dios Todopoderoso, a Jesucristo en nuestros corazones, y estamos haciendo el cambio, tenemos también que respetar a nuestro prójimo, tenemos que obedecer a nuestros líderes, tenemos que obedecer a los que Dios ha puesto, porque nosotros hemos conocido. Por eso aquí David le dice a Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto. Con un corazón perfecto. Y es que precisamente Dios quiere un corazón que realmente le sirva perfectamente. ¿Y por qué David le decía un corazón perfecto? ¿David era perfecto? No, ¿verdad? ¿Cuántos errores tuvo David? Si ustedes se ponen a leer la historia de David, tuvo muchos errores, los cuales nosotros podemos decir, ¿será que era de corazón perfecto? Pues realmente era de corazón perfecto, porque un corazón perfecto puede cometer errores, pero también reconocerlo delante de Dios. El problema es cuando nosotros no reconocemos que estamos mal. El problema es cuando nosotros queremos seguir en nuestra necedad y decimos, no, es así, y yo digo que es así, cuando realmente Dios está mostrando que no es así. Y ese es el corazón perfecto, el que reconoce errores, porque todos podemos fallar, yo puedo fallar, tú puedes fallar, pero Dios lo reconoce. Y es lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando tú vienes y Dios te cambia, es lo que Dios empieza a obrar, a que reconozcas esa humildad, esa sencillez de corazón. Y por eso precisamente era lo que David le estaba enseñando a Salomón más adelante. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Aquí Dios conoce todos nuestros pensamientos. Dios conoce cuando tú lo estás haciendo de corazón. Por eso servirle de ánimo voluntario es servirle
no esperando nada a cambio, es servirle realmente no esperando algo que te va a dar el hermano. Si tú le haces el favor a un hermano o haces el favor aquí en la iglesia, no estés esperando que te lo devuelvan, porque realmente no es así. Cuando nosotros lo estamos haciendo voluntariamente, lo estamos haciendo para Dios, y al prójimo que lo estamos ayudando es porque en él vemos a Dios, vemos a nuestro Creador que nos dio la salvación, la vida eterna. Por eso, cuando nosotros nacemos de nuevo, vamos a llevar el evangelio a aquellas personas que no conocen de Dios, porque queremos que conozcan a aquel que nos sanó, aquel que nos salvó, aquel que nos dio vida, porque queremos servirle a Dios con ánimo voluntario. No queremos esperar nada a cambio, porque de nada nos sirve esperar algo a cambio, porque la recompensa ya la tendremos aquí en la tierra. La recompensa nosotros la queremos allá en el cielo. Por eso es importante esto que le decía David a Salomón. Dice, porque Él escudriña las mentes y los corazones. Él nos conoce, Él sabe qué estamos haciendo, Él sabe tu intención, porque muchas veces nosotros nos acercamos con el hermano para recibir algo a cambio, y puede parecer extraño o curioso, pero a veces nosotros caemos en esa trampa, porque a veces estamos queriendo hacer algo para que el hermano nos devuelva el favor de nuevo, y realmente no es así. Realmente nosotros lo hacemos y ahí se quedó. Una vez hablaba con alguien, le decía, mira, el día que yo te haga el favor, pues no quiero nada a cambio, y el día que tú me hagas el favor, pues si Dios me pone el corazón lo voy a devolver, pero si no, no esperes mi favor a cambio. El que te va a pagar mejor es Dios, porque yo realmente te puedo dar algo mínimo, pero es mejor que Dios te lo dé a que yo te lo dé. Y por eso es importante que nosotros lo hagamos sin esperar nada a cambio, porque Dios conoce nuestros corazones, y eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas. Y me imagino que cuando el endemoniado de Gadara empezó a predicar en Decápolis, realmente lo estaban tomando a loco, se maravillaban, pero él sabía que no le iban a dar nada a cambio, pero él ya estaba recibiendo una recompensa celestial. Esa recompensa nadie se le iba a quitar. Gloria a Dios. Y seguimos con esto en Crónicas 9. Seguimos, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aquí hay algo que también nosotros tenemos que entender. Si nosotros lo dejamos, no es que él nos deseche, sino que prácticamente nosotros nos alejamos por nuestra propia cuenta. Y estando lejos de las manos de Dios, pues no puede hacer nada. Y si nosotros nos apartamos, lo que pueden pasar dos cosas. Reconocemos, nos arrepentimos y volvemos, o nos ensoberbecemos, nos volvemos orgullosos, y entonces Dios sí nos tiene que desechar. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón al último casi se perdía, porque se inclinó a los dioses paganos de las mujeres. Casi por un pelito se perdía, pero después reconoció y se salvó. ¿Qué pasó con Sansón? Casi se perdía, pero al último reconoció su error y se salvó. Pero personas que se ensoberbecieron, tenemos a muchos que también ha pasado, pero los que nosotros conocemos y realmente que se habla mucho es de Judas y de Saúl, que en vez de reconocer su error se ensoberbecieron y todo se perdió. Por eso tenemos que tener cuidado en todo esto. Nosotros lo hacemos para agradar a Dios y reconocer que el que hizo el cambio en nuestra vida también quiere que le agrademos, y sabemos que en todo esto tal vez el sistema y el enemigo no va a estar de acuerdo, pero nosotros sigamos adelante, que eso es lo más importante, que sobre todo esto veremos las maravillas de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener esa obediencia, esa humildad y esa sencillez para escuchar siempre la voz de Dios y seguir adelante en los caminos de Dios y ver la gloria de Dios, no nada más allá en el cielo, sino también en el presente. Si tú quieres tener esa fe que mueve montañas, tienes que empezar a creer, tienes que empezar a confesarlo desde que te levantas hasta que anochece, para que veas la gloria de Dios. Pónganse de pie y espero que haya sido de bendición.
y vamos a orar en esta noche. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra, Dios Todopoderoso. Y en este momento, Padre, te pedimos y te rogamos que seas tú obrando conforme a tu voluntad a través de esta palabra, Dios Todopoderoso, y te agradezco de todo corazón en esta noche, Padre Celestial. Te alabo y te bendigo, te doy toda la gloria y la honra, Padre amado. Bendito y alabado sea tu santo y bendito nombre. Si hay alguien que viene por primera vez y no ha recibido a Jesucristo en su corazón, yo creo que hoy es el momento de recibir a Cristo en su corazón. Pero si no, y si ya todos conocemos a Dios, le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso, que aumente nuestra fe en medio de este mundo hostil, en medio de estas circunstancias, para seguir viendo su gloria en medio de todas estas cosas. Padre, te alabamos y te bendecimos, y todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por tu atención prestada a la transmisión de este servicio. Esperamos que el Señor haya bendecido tu vida. Para cualquier información, comunícate con nosotros al 213-840